Bien, mi nombre es Óscar Arocha. Dios le bendiga a todos. Vamos a tomar un momentito de oración para pedir que sea Dios que hable en esta mañana. Oremos. Te alabamos, Dios, te adoramos, te honramos, te damos gloria. Y tal como cantamos, en oración decimos, tú eres fiel. Oh, tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar más de ti. Y te ruego por tu bendición y que mis palabras sean las tuyas y no las mías. Y que tú nos dé a todos un corazón dispuesto. Que tú nos abras las puertas del corazón para dejarte entrar y guiarnos hacia plena alegría y satisfacción. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la Biblia entonces, la página 451, y vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Página 451. Voy a leer solamente el versículo 9 del capítulo 25. Dice: Amasías dijo al hombre de Dios: ¿y qué debo hacer con las 3.4 toneladas que he dado a las tropas de Israel? El Señor tiene mucho más que darte que esto, le respondió el hombre de Dios. Y aprovecho este momento para justificar el título del sermón o charla de esta mañana: Millonario hoy o millonario mañana, con esa pequeña frase que tiene ahí, que habla de 3.4 toneladas de plata. Nos enseña el contexto, que hoy en día, en nuestro contexto, serían como unos 60.000 millones de pesos. Y por eso el contexto de hablar de millonario hoy o millonario mañana. Entonces nada, estamos hablando de la vida del rey Amasías. El rey Amasías fue el que hizo esa pregunta: ¿qué haré con esta tonelada, 3.4 toneladas de plata? Y el profeta le dijo: tranquilo tú, suelta eso, que Dios tiene para ti mucho más que eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora en la mañana es que vamos a hablar un poco del contexto, ¿verdad? Porque esto pasó hace más de 2.500 años y nosotros tenemos que poder ubicarnos en el contexto en que están sucediendo estas cosas. Y luego vamos a hablar de un aspecto de lo que hizo el rey que fue desagradable a Dios, que fue pecado, pero cómo luego también él cambió, y vamos a ver cómo él accionó o reaccionó con fe. Y la idea central que podemos ver en esta mañana es que, igual como el rey Amasías, ¿verdad? Todos tenemos la opción de buscar ser millonarios hoy o ser millonarios mañana. Y yo estoy seguro que, bueno, espero, ¿verdad?, que al final todos podamos ver cómo eso es una decisión que todos tenemos por delante casi todos los días. Entonces, les decía que tenemos que hablar del contexto porque esto pasó hace algo más de 2.500 años y necesitamos ubicarnos. Y más cuando decimos un nombre como Amasías, rey Amasías. Es decir, si pido que levanten las manos, no tienen que hacerlo, pero si yo pidiera que levantaran las manos, digo: ¿quiénes de ustedes han oído del rey Amasías? Probablemente sería muy poco, ¿verdad? Sí, no. Yo creo que, por ejemplo, yo cuando llegué a este pasaje, que llegué a este pasaje porque estaba en mi lectura consecutiva, bueno, claro, de esa forma di con el rey Amasías, pero si me hubiesen preguntado antes de llegar ahí, difícil uno recordar, decir, ¿quién era el rey Amasías? Bueno, pero en ese mismo contexto, por ejemplo, está el rey Joás. El rey Joás fue el rey más joven de Israel. Y la realidad es que también pocos conocen eso. Pocos conocen que la abuela del rey Joás, déjame ver cómo, la abuela del rey Joás, se muere su hijo, Ocosías, y entonces la abuela mata a todos los nietos, porque ella quería quedarse con el poder. Y se quedó con el poder por 6 años, pero hubo uno de los nietos
que el sumo sacerdote lo protegió, la bola no lo pudo matar, lo separó cuando tenía un solo año, y cuando tuvo 7 años, entonces lo hicieron rey. Ese fue Joás, que fue el abuelo de Amasías. Porque realmente en esto de los reyes de Israel, nosotros conocemos principalmente a dos, ¿verdad? A David, todo el mundo conoce al rey David, y a Salomón, pero no conocemos casi de ninguno de los demás. Y bueno, vi ahí, creo que Amazon va a tirar una serie del rey David, eso puede ser bastante interesante. Pero nada, el punto es que el tátara de Amasías fue David, ¿ok? Así que ese es el contexto en que nosotros estamos hablando, de que sí, esto pasó hace más de 2500 años, pero estamos hablando de un descendiente de David que fue bueno, si el bis para abajo, ¿verdad? De David. Entonces, bueno, y tenemos que entender también que tú tienes la dinastía de David, perdón, tú tienes la dinastía de David, tienes el rey David, ¿verdad? Tú tienes el hijo de David, que fue el rey Salomón, y después tú tienes el hijo de Salomón, que fue Roboán. Roboán fue un total fracaso, un novato, un arrogante, un orgulloso, y él le subió los impuestos al pueblo y el pueblo se dividió y hubo una guerra civil. Es decir, tienen la dinastía de David, pero realmente nada más fue David, Salomón, y después de ahí todo el resto del tiempo fue completamente dividida la nación. Y por ese error de Roboán, la nación se dividió en los del norte y en los del sur. Y los del norte eran conocidos como los rechazados, porque los del norte no tenían ni a Jerusalén, ni a los sacerdotes, ni tenían el arca de Dios, y eran unos rebeldes realmente. Ellos hasta se hicieron una nueva religión y pusieron nuevos sacerdotes, e hicieron un nuevo templo y un nuevo altar, todo de nuevo porque ellos no adoraban a Dios. Y sin embargo, a pesar de todo eso, como quiera, Dios le enviaba profetas y le hablaban. Y lo del norte también, además de que hicieron, ¿verdad?, una nueva religión, eran rechazados por sus prácticas. Es decir, fue común en el tiempo de los reyes del norte ver cosas como sacrificio de niños que se sacrificaban a sus dioses. Entonces era toda una nación, pero realmente estaba bastante dividida. Los del sur fueron, digamos, los que siguieron el linaje del rey David y tenían el templo, a Jerusalén, el arca, los sacerdotes. Y a pesar de que aunque ellos no fueron fieles todo el tiempo, ni todos los reyes, pero era evidente que ellos trataban de ser fieles a Dios. Ellos se esforzaban. Y entonces, de nuevo, tenemos lo del norte y tenemos lo del sur. Y eso es importante para lo que estamos viendo en la vida de aquí del rey Amasías. Pero yo podría decir también que antes de continuar con lo que era el contexto, podemos nosotros también como ver una pequeña aplicación aquí de que Dios no solamente quiere nuestros corazones, ¿verdad? Él quiere que nosotros tengamos buenas intenciones de seguirlo, pero Él también quiere que lo hagamos, que le sigamos como Él quiere que le sigan. Si no es suficiente tú decir, yo creo en Dios y yo quiero seguir a Dios, pero lo voy a hacer a mi manera. Eso serían los del norte. Pero los del sur querían agradar a Dios, creían en Dios, pero también lo hacían conforme a Dios. Entonces nada, continúo con el rey Amasías, el tatara, con 4, tatara nieto del rey David. Y él era rey del sur, están los del norte y era rey del sur. Y también hay una diferencia que hay que resaltar, y es que yo no sé qué tanto ustedes conocen del rey Salomón, pero Salomón a menudo es conocido como el rey más sabio, ¿verdad? Pero además de eso, Salomón es conocido por algo muy relevante. Sí, David fue rico, el rey David fue rico, pero el rey Salomón fue el más rico de toda la dinastía. Miren lo que dice la Biblia, y lo voy a leer en Primera de Reyes 10:27, dice, el rey, esto es Salomón, hizo la plata tan común en Jerusalén
como las piedras. Eso es tener riqueza. En cambio, Amasías, el tataranieto, era pobre, ¿verdad? Era tan pobre que no se hablaba de oro, sino que se hablaba de plata. Es decir, la plata, eso era lo que ellos tenían. Oro ya no tenían. Y miren que solamente habían pasado 150 años desde la riqueza de David y Salomón a la pobreza de Amasías, que no dice mucho, ¿verdad? Que a veces uno se confía que siempre va a ver lo que uno cree que tiene. Entonces, nada, ok, tenemos ese contexto de antes de Amasías y tenemos entonces a Amasías, ¿verdad? El rey Amasías, el tataranieto de David, que no era rico, sino era pobre. Y entonces a él se le presenta en su vida la guerra más importante de todo su gobierno, ¿ok? Y yo creo que para nosotros entender este aspecto de qué fue lo que le sucedió a Amasías, nosotros también tenemos que entender cuál es el concepto de la guerra durante esos reyes. Porque la guerra era el principal negocio de las naciones. Es decir, a través de la guerra, es decir, tú conquistabas, ¿verdad? Y no nada más tú le podías quitar la plata y el oro. Había un botín, o sea, vacas. Tú le podías quitar de todo tipo de cosas a través de la guerra y hasta conseguías siervos que luego venían a trabajar en tus campos. Entonces, cuando se hablaba de guerra, era, señores, estamos hablando de lo más relevante que podía haber en el gobierno de cualquier rey o gobernante, ¿verdad? Tú tenías el botín, los siervos, los tributos, ¿verdad? Porque después que tú conquistabas, tú le ponías impuestos y de ahí venían tus ingresos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí que se presenta, que Amasías tiene una situación donde, digamos que es la situación más importante que él va a tener en todo su reinado. Y a él, entonces, se le ocurre la brillante idea. Y digo, realmente, la brillante idea. Porque él pensó que era una buena idea, pero realmente no fue tan buena idea como muchas veces nos pasa a nosotros que pensamos. Entonces, ¿cuál fue la brillante idea de Amasías? Él dijo, bueno, ok, yo tengo 300,000 soldados, tengo que atacar a la nación del este. ¿Qué tal si yo cojo 3.4 toneladas de plata, 60, 50, 60 mil millones de pesos, y contrato a los del norte para que vayan conmigo a la guerra? ¿Y por qué fue eso una brillante idea? Entre comillas, ¿verdad? Porque él, en vez de confiar en Dios, él estaba confiando en sus estrategias, porque si él sabe que esa nación del norte le ha dado la espalda a Dios, si esa nación del norte ha decidido seguir otro Dios, vive con otros principios, con otros valores, ¿cómo se le ocurre a él que la solución a su problema es contratar a esa gente? Es decir, él puso su confianza en el dinero realmente, en sus estrategias humanas. Y miren que él tenía 300,000 soldados. Pero él pensó, bueno, imagínate, yo le pago, lo pongo en el frente. Si se muere alguien, se podrían morir ellos. Y nada, lo peor que puede pasar es que nos repartimos el botín, pero yo gano y me quedo con los impuestos y demás. Esa era su estrategia. Pero él decidió tomar el camino que era contrario a confiar en Dios. Y fueron 60,000 millones de pesos, digamos, para ponerlo en contexto de hoy día. Porque si él pensó, bueno, si esa gente me odia o odia a nuestro pueblo, yo pienso que 60,000 millones de pesos resuelve eso, ¿verdad? Podemos poner el odio a un lado y nos vamos juntos a la guerra. Ahora, ¿realmente fue eso una buena idea? No, fue una muy mala idea. Fue una muy mala idea porque es evidente que lo gobernaba a él era el miedo. Lo que dirigió a él a hacer una estrategia de guerra era el miedo que él tenía quizás de perder. Imagínense, la guerra más importante de su tiempo. ¿Cómo iba a ser él reconocido en su gobierno? Él tenía ansiedad y él desconfió de las promesas de Dios. Y por eso decidió contratar a los vecinos del norte. Y eso no le agradó al Señor, para nada.
¿Y por qué? Porque, bueno, si tú ves una y otra vez en la palabra de Dios, cuando se habla de dinero y riquezas y poder y esas cosas, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús sobre dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en el dinero, en el éxito, eh, en tu desempeño, ahí es que está tu corazón. Entonces, por un momento, el corazón de Amasías se fue hacia los números, el dinero, la plata, el poder, la estrategia militar y se alejó del Señor. Entonces, lo que pareció para él una brillante idea, realmente fue una muy mala idea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Y Dios entonces lo confronta, le manda un profeta. El profeta le dice, Rey Amasías, despide a los infieles. Wow. Y los 60,000 millones. Que eso es lo que dice aquí el pasaje, ¿verdad? Es decir, y las 3.4 toneladas de plata. Es decir, como no hay de otra aquí. Y todo esto, ¿verdad? Nos va evidenciando que él desconfiaba en el Señor, que había tomado una decisión, mala decisión, pero Amasías cambió. Amén. Amasías cambió. ¿Verdad? Y eso lo que vamos a ver ya en el resto de la conversación que vamos a tener esta mañana, y es la fe de Amasías. Porque es verdad que se equivocó, como así nosotros nos equivocamos, pero él cambió. Por la gracia de Dios, él cambió. Por sorpresa para nosotros, señores, porque ¿quién deja a un lado 60,000 millones de pesos para entonces obedecer a Dios? Recuérdense que él era pobre. Pero eso es lo que nosotros vemos aquí. Dice el versículo 10, para sorpresa de todos nosotros, Amasías despidió las tropas. Eso es como glorioso. Es decir, Dios lo enfrentó, él se dio cuenta de su error. Despidan las tropas. ¿Y ustedes saben cómo se llama eso? Eso se llama fe. ¿Ustedes quieren entender lo que es la fe? Eso es fe. En vez de confiar en sí mismo y en su dinero y en sus estrategias, ¿en quién confió él? En Dios. Y de eso es que se trata la fe. Fe en Dios es confiar en Dios. Y si tú lo volteas eso, ¿verdad? Si fe en Dios es confiar en Dios, entonces la raíz del pecado es desconfiar de Dios. Cuando tú confías en ti y no confías en Dios, ese es el camino que le da la espalda a Dios. Y hay un salmo hermosísimo del rey David, ¿verdad? Del tatarabuelo de Amasías, que dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. Amén. El rey Amasías, bueno, y yo creo que casi la mayoría de nosotros lo que diríamos algo es como, bueno, yo estuve confiando en carros, estuve confiando en caballos y en dinero. Gracias al Señor que me iluminó, dejé eso y ahora yo confío en el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y así es que funciona la fe. Amasías, que había desconfiado en Dios y le había dado la espalda a Dios, Dios le manda un profeta, el profeta le señala y le dice, hiciste esto mal, Dios quiere que tú hagas esto. Y él dice, sí, yo lo reconozco. Sí, yo me equivoqué, perdóname, Señor. Y ahora te voy a obedecer. Eso es fe. No nos confundamos más. Eso es fe. Amasías creyó la palabra de Dios. Pero tú sabes qué más. Amasías también creyó en las promesas de Dios. Porque miren el pasaje, que por el pasaje, o sea, Dios le dice, ¿verdad? Deja las tropas, despídelo, ¿verdad? Y él entonces pregunta al profeta, ¿y qué debo hacer con las 3.4 toneladas que he dado a las tropas de Israel? Es decir, él está preocupado, ¿verdad? Él dice, Señor, profeta, yo le entregué
60,000 millones de pesos a esta gente. Ok, me equivoqué, pero son 60,000 millones de pesos. ¿Qué hago con los 60,000 millones de pesos? A ver qué le dice el profeta, porque quizá el profeta le dice, no, bueno, pues está bien, pues pídele la mitad y quizás recupera de esta forma, qué sé yo qué. Mándalo para otra nación y quizás de ahí tú recuperas un 20% de los 60,000 millones de pesos. Pero no. Dios lo que le dice es, y esto es lo asombroso, señores. Dios le dice, el Señor tiene mucho más que darte que eso. Y yo, ok, vamos a ponernos esos zapatos. El rey Amasías dijo, wow, parece que el profeta está lleno de cuarto. ¿Dónde que lo tiene guardado? ¿Dónde que está? Bueno, el profeta parece que invirtió en Google o en Apple y ahora sus acciones valen muchísimo y lo tiene guardado. Así que, pero no, él entendió lo que el profeta le estaba diciendo. El profeta le estaba diciendo, ¿verdad? Olvídate de esos millones de hoy y Dios te hará infinitamente millonario mañana. Eso es lo que el profeta le está diciendo, lo que Dios le está diciendo por medio del profeta. Y uno dice, wow, ¿verdad? Como que ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Señores, 60,000. Bueno, ya se entendió, ¿verdad? Amasías reconoció lo que a nosotros muchas veces no hace falta, ¿verdad? Porque el camino del Señor no es tibio. O sea, el Señor te dice, por ahí. Tú quieres por aquí. Y bueno, quizá por aquí, o quizá por aquí, pero el Señor te dice por aquí. ¿No es así? ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Y eso lo reconoció aquí él. Y al final, ¿qué es lo que vemos? Que la paz del rey en un momento dependía de su éxito y su dinero. Quizás él pensó que podía resolver con estrategias. Y en ese momento al rey Amasías le llegó la luz. Y la luz no comparte con la oscuridad. Y él entendió. Yo pequé delante del Señor y el Señor me está dando una oportunidad. Y yo la voy a tomar. Y como decía, esta fe del rey Amasías, no solamente él confió en las palabras de Dios, confió en las promesas de Dios, pero él también tuvo fe ante las consecuencias que se le presentaron. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el rey Amasías, al confiar en Dios, él se enfocó en obedecer y le dejó las consecuencias a Dios. Sorprendente eso. Ahora, ¿tú quieres que te engañe? Te voy a decir algunas mentiras, que a veces nos autoengañamos, pero te voy a decir alguna mentira. Esto es mentira, por si acaso, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora. A los malos siempre le irá mal en sus negocios, familia y salud. Si crees en Dios, Él garantiza que pronto restaurará el dinero o la salud que perdiste. Si sigues la voluntad de Dios, tus negocios, tu salud, tú mismo, va a ser como tú lo quieres. Si te sometes al diseño de Dios, tú tienes la garantía de que tu matrimonio y tus hijos serán como tú soñaste. Eso es un engaño, eso es mentira. Eso no es así. Ahora lo que le voy a decir ya no es mentira, ahora la verdad. ¿Ok? Porque si volvemos al pasaje, nosotros vemos otra vez. ¿Y qué debo hacer con las 3.4 toneladas que he dado a las tropas de Israel? El Señor tiene mucho más que darte que esto, le respondió el hombre de Dios. ¿Qué significa esto? El Señor tiene mucho más que darte que esto. Entonces yo te voy a decir primero lo que no significa y luego te voy a decir lo que sí significa. ¿Ok? No significa que si por la fe, por obedecer a Dios, perdemos plata o millones, nosotros no tenemos promesa de que vamos a tener más de eso en esta vida. Es decir, si tú por la fe pierdes dinero, no pienses que ahora Dios
te ha garantizado que si tú le obedeces, tú lo vas a recuperar. Ok, no es eso. Y mira, este caso del rey Amasías realmente es tan fascinante porque, ok, ustedes se recuerdan lo que él hizo con la plata, ¿verdad? Él se lo dio a los soldados del norte, a los infieles o los que odiaban a Dios. Él le dio 3.4 toneladas de plata o 60,000 millones de pesos a 100,000 soldados. Dios le dice, despídelos. Él los despide, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, yo te voy a dar mucho más que eso. ¿Ustedes saben qué hicieron esos soldados cuando el rey los despidió? El rey se fue a la guerra, dejó sola las ciudades y esos 100,000 soldados destruyeron las ciudades del rey. Y ahí sí se pone difícil porque él podría ir donde el profeta y decirle, pero tú no me dijiste a mí que el Señor tenía para mí mucho más que esto. Entonces, por eso le digo lo que no significa, ¿verdad? Tú le tienes miedo a las consecuencias si obedeces a Dios. Yo también. El rey Amasías también. ¿Significa eso que vamos a abandonar a Dios? ¿Tienes tu ansiedad de qué va a pasar con tus amistades, con tu dinero, con tus deudas, con tu noviazgo, si tú decides obedecer a Dios y le dejas las consecuencias a Dios? Sí, yo también. No podría decir lo contrario. Pero señores, déjenme decirles que yo obedezca o no obedezca no me hace tener control de las consecuencias. ¿Se dan cuenta de eso? Porque hay un engaño detrás de eso. Dios es Dios sobre las consecuencias. Amén. ¿Tú crees esto? Mi fe y mi confianza en Dios abre una puerta inmensa para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté conmigo a pesar de las consecuencias. Amén. Ahora le dije lo que no significa. Ahora yo le voy a decir lo que sí significa. Lo que significa es que Dios nos ha prometido, pues se lo prometió a Masías, pero nos promete a todo aquel que cree en él mucho más que las 3.4 toneladas de plata que perdió el rey. Y tú dirás, ¿en serio? ¿Y qué garantía me da Dios de eso? Pues he aquí la garantía. Hace 2000 años nació en Belén, se crió en Nazaret, vivió una vida perfecta, murió crucificado en la cruz, resucitó al tercer día y ahora se sienta al lado de Dios del Padre. Esa es tu garantía. Amén. Amén. Todo el que cree en Cristo recibe este regalo y su nombre es Jesús. Y con Jesús, todas sus riquezas en gloria. Es muy importante nosotros darnos cuenta y entender esto, que la fe de la Biblia, la fe que Dios nos pide, nos manda, nos guía a tener, no es una fe ciega. La fe a la que Dios nos llama es a ver las evidencias que Dios ha dejado en el pasado para tú afirmar tus pasos hacia el futuro. Y por eso nosotros tenemos la garantía. El que no abandonó a David, el que no abandonó a Masías, el que no abandonó a Israel, el que no abandonó a Jesús en la tumba y lo resucitó al tercer día, no te abandonará a ti. Nunca. Y para aquellos de nosotros, es decir, todos nosotros, con algunas pocas excepciones, que le tenemos miedo a las consecuencias, Dios vuelve y nos sorprende una vez más. Si volvemos al pasaje, ¿verdad? ¿Qué fue lo que perdió Amasías?
Las 3.4 toneladas de plata, los 60.000 millones de pesos. Y además de eso perdió que cuando se fue a la guerra, los otros soldados saquearon sus ciudades. Y tú sabes que lo que es sorprendente, cómo Dios muestra que Él es mucho más sabio que nosotros. Amasías se muere, ¿verdad? Y reina su hijo. Su hijo se muere y reina su nieto. Y la Biblia dice que los mismos vecinos le regalaron al nieto de Amasías 3.4 toneladas de plata. Si le hubieran dado la oportunidad a Amasías a planificar qué es lo que él iba a hacer con su familia y sus generaciones y sus riquezas generacionales para que tengan la seguridad a esos muchachos de que lo que van a hacer con su vida, no se le hubiese ocurrido darle los 3.4 toneladas de plata a su nieto. Pero Dios sí sabía lo que se necesitaba. ¿Crees esto? La fe no es ciega. Y esto es muy importante porque a menudo como nos cuestiona el mundo y los deseos de la carne, es como que Dios nos está pidiendo una fe ciega. Por lo que yo termino ya con estas palabras. Voy a citar a un teólogo de puritano de hace unos 400, 500 años y una aplicación final. Matthew Henry dijo lo siguiente: cuando decidamos separarnos de cualquier cosa por Dios, es decir, por amor a Dios, por fe en Dios, y creerle a Jesús, esto debería satisfacernos, que Dios es solvente. Dios es capaz de darnos mucho más que esto. Y Él promete y siempre cumple. Nos sentamos en la posición del rey Amasías y vemos el pasado. Y vemos que en el pasado Dios mostró ser sabio, infinitamente sabio. Nuestra fe ve eso y en el futuro damos paso creyendo que Dios será sabio de nuevo. Eso es fe. Vemos el pasado y vemos que en el pasado Dios fue todopoderoso. Y nuestra fe nos dice que en el futuro Dios será todopoderoso. Vemos el pasado y vemos que Dios fue con sus hijos, que fue paciente. Y vemos hacia el futuro los pasos que tenemos que dar y sabemos que Dios será paciente. Y vemos en el pasado el amor que Dios mostró en el Calvario. Y miramos al futuro y sabemos que Dios mostrará su amor. ¿Quién pagó por tus pecados? Fue Cristo. Los pasados, presentes y lo que no has cometido todavía. ¿Quién te rescató a ti del foso? Pues mañana cuando te caiga en el foso de nuevo, Jesús estará ahí para rescatarte. ¿Crees esto? Pues entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Millonario hoy o millonario mañana? Oremos. Padre Dios, gracias por sorprendernos con tu gracia. Gracias por amarnos y mostrarnos una y otra vez que tú nunca fallarás. Gracias por responder a nuestras mayores inquietudes. ¿De dónde está nuestra garantía? Nuestra garantía está segura en Cristo. Nos presentamos delante de ti, Padre, porque es que muchos de nosotros estamos ahora mismo enfrentados con la situación de si te vamos a creer o no. Si vamos a creer tu palabra o no. Si vamos a creer en tus promesas o no. Si vamos a aceptar las consecuencias en el nombre de Jesús o no. Y te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.